Te damos toda la gloria, Rey. Te adoramos, Jesús. Tome asiento. En esta última reunión del año 2019, con mucho calor, amén. Hace un calor terrible, pero ¿sabe qué? A mí hay algo que siempre me consuela. Y yo digo, en el infierno hace mucho más calor. Así que digo gracias, Señor, por este calor. Amén. Creemos que ahí ya más o menos estuvimos viendo la problemática que teníamos con el aire. Así que damos gracias al Señor por Diego. Diego es el marido de Vanessa, que ellos son los que ministran la alabanza. Vamos a dar un aplauso al Señor por sus vidas. Así que como siempre Dios siempre tiene todas las cosas bajo control, amén. Así que bueno, Diego es electricista, así que bueno, encontraron medio ahí la problemática y calculan que esta semana, tal vez para el 2020, el año que viene, el aire esté funcionando. Así que quizás la semana que viene ya estemos más fresquitos, amén, y no importa que haga calor. Pero lo importante es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón. No importa si hace frío, si hace calor, si llueve, si hay viento o hay tormenta. Dios es el que controla los tiempos, las tormentas, el calor, el viento. Y dice la palabra de Dios que Dios no pondrá una carga que nosotros no podamos llevar. El problema es que a veces lo que no queremos es llevar la carga. No nos gusta, nos molesta. Hace calor hoy, Dios, no voy a ir a la iglesia porque hace calor. La semana que viene hace frío, no voy porque hace frío. Y la otra porque llueve. Nunca va a existir un clima ideal para venir a buscar a Dios. Nosotros no tenemos que venir a buscar a Dios por el clima, nosotros tenemos que venir a buscar a Dios porque Él así lo estableció. Amén. Él así lo establece. El problema que tuvo el diablo en el cielo fue no querer hacer la voluntad de Dios, no querer someterse a la voluntad de Dios. El diablo no quiso ser un buen segundo, él quería ser primero. Y cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, y dice que el diablo estaba vagando por ahí como un vago que es. Y Dios le dijo al hombre: mira, tú puedes comer de todos los árboles del huerto, todos. Hay 333 mil millones de árboles, come de todos, menos de uno. ¿Y qué hizo el hombre? No quiero los 333 mil millones de árboles, quiero ese uno. Hay un deseo en el hombre, un deseo que proviene del enemigo, de ir siempre en contra de la corriente. Siempre Dios quiere lo mejor para nosotros, pero de alguna manera parece que nosotros sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero en realidad no lo sabemos. Por eso el viernes yo empecé una reunión especial sobre estos días de fin de año y comienzo del año que entra, que yo titulé El camino a Getsemaní, o caminando a Getsemaní. Getsemaní es una montaña a las afueras de Jerusalén donde Jesús fue a orar. El monte de los olivos, el monte donde ellos fueron a orar, y en el lugar donde Jesús tuvo su batalla más difícil, la batalla de hacer la voluntad del Padre.
Yo creo que todo se encierra aquí, todo se establece aquí. Por eso hay un pasaje de las Escrituras que está en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dile al que está a tu lado, la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Ahora, qué increíble pensar que la voluntad de Dios es perfecta. El problema de esa voluntad de Dios es que cuando esa voluntad de Dios es compatible con mi voluntad, es excelente, está bárbaro. Imagínate que de repente, no sé, tú no quieres hacer algo y la voluntad de Dios es que tú no la hagas. Tú dices, excelente, esa es la voluntad de Dios. Ahora el problema es cuando tú no quieres hacer algo, pero la voluntad de Dios es que tú lo hagas. Ahí empieza el problema. Y mayormente nosotros tendemos a pelear contra esa voluntad. Nos rehusamos como hijos caprichosos, como cristianos rebeldes. Peleamos constantemente con la voluntad de Dios, sabiendo que la palabra de Dios dice que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, pero a mí me cuesta entender esa perfección. Me cuesta aceptar que lo que Dios quiere hacer es bueno, es agradable en mi vida. El otro día yo les contaba, el viernes, mientras estaba leyendo las noticias, yo leo las noticias cristianas, y mientras estaba leyendo las noticias cristianas había una nota que me sorprendió y me llamó mucho la atención, que fue el caso de una iglesia, una familia pastoral que tuvieron el dolor y el sufrimiento de perder a su hija, creo que era su hija. Y en ese momento, cuando en el hospital los médicos estaban diagnosticando que la niña estaba muriendo, en ese momento la madre empezó a hacer una cadena de oración para que Dios la resucitara. Y fue tan grande la cadena, fue tan grande la repercusión dentro de la iglesia, que cientos de miles empezaron a orar para que Dios la resucitara. Y eso fue el primer día. Y el segundo día la niña no había resucitado, entonces hicieron una cadena aún mucho más grande. Y el segundo día no resucitó. Entonces el tercer día empezaron a decir, este es el día de la resurrección. Jesús resucitó al tercer día, Jesús va a resucitar a esta niña. Y la madre decía, porque Dios tiene planes todavía con ella aquí en la tierra. Entonces empezaron a hacer una cadena que casi alcanzó el país entero. Pastores, ministros, hombres de iglesia empezaron a apoyar esa campaña, empezaron a decir, sí, lo creemos, Dios la va a resucitar, creemos, y estamos viendo la fe de la gente, el mover y esto, aquello, lo otro. En conclusión, la niña no resucitó. Pasó el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día, el octavo día, y la niña no resucitó. Entonces yo cuando vi eso dije, aquí hay un problema. Dios nos tiene que enseñar una lección. Entiendo el dolor de esa madre. Quizás ni lo entiendo porque no lo he vivido, pero debe ser algo terrible, debe ser algo agobiante, debe ser algo desesperante. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hay algo que nosotros tenemos que entender, que hay un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Hay un Dios que tiene una voluntad. Hay un Dios que está en control de todas las cosas. Y a veces somos nosotros los que todo el tiempo pensamos que las cosas nos pertenecen, que las cosas son mías, que las cosas se tienen que hacer de esta manera. Pero a veces Dios como que de cierta manera nos tiene que dar un cachetazo para hacernos ver que hay un Dios que tiene control de las cosas y que tú no tienes control, que tú no tienes control de nada, que el único que tiene el control es Él.
El único que tiene el poder es Él. Y el único que decide qué se va a hacer es Él. Dios no necesita consejeros, porque ¿quién puede aconsejar a Dios? Lo dice Job. Dios da, Dios quita. ¿Quién puede cambiar los planes de Dios? ¿Quién puede cambiar lo establecido por Dios? Nadie. Por más que tú quieras añadir, dice la palabra, 1 minuto a tu vida, no podrás. Si Dios ha determinado cuál será el día y la hora de tu muerte, hermano, ¿usted cree que por más que usted coma todo el día brócoli y haga todo el día deporte, usted cree que va a vivir más? No. No funciona de esa manera. Entonces, eso fue lo que me llevó a esta palabra. El camino a Getsemaní. El camino duro a Getsemaní. El camino Getsemaní significa molino de aceite o prensa de aceite, prensa de oliva. Era el lugar donde se utilizaba, ese lugar donde estaban los cultivos de olivo y donde se tomaban las aceitunas y se prensaban para sacar de ella el aceite. Y ese lugar hace referencia al lugar donde Jesús tuvo su mayor batalla. Esa batalla que Jesús tuvo en Getsemaní fue la batalla más importante. Jesús no luchó en la cruz, Jesús luchó en Getsemaní. En Getsemaní fue el momento crucial, el momento de la decisión, el momento donde Dios te lleva a una circunstancia, a una situación donde Dios quiere quebrarte, donde Dios quiere aplastarte, donde Dios quiere enseñarte algo, mi hermano. Y es necesario que Dios nos enseñe algo, porque ¿sabes qué? Dios está para enseñarnos. Él quiere mostrarnos que su voluntad es agradable y perfecta. Que cuando las cosas a ti no se te dan, su voluntad es agradable y perfecta. Que cuando se te cerraron puertas, su voluntad es agradable y perfecta. Que cuando no te funcionó tal cosa, su voluntad es agradable y perfecta. El problema es que a mí no me gusta. A mí no me gusta su voluntad agradable y perfecta. A mí no me gusta lo que está ocurriendo. Yo no lo entiendo. Y ¿sabes qué, mi hermano? No se trata si lo entiendes o no. Se trata de que lo vas a tener que entender y lo vas a tener que aceptar. Es muy difícil trabajar con alguien que todavía no fue quebrado. Es muy difícil hacer algo en la vida de alguien que todavía no fue a Getsemaní. Jesús necesitaba llevar a Getsemaní a sus discípulos. Era el lugar del quiebre para ellos también. Por eso, después de que ellos hubieron cenado, dice la palabra en Marcos capítulo 14, versículo 26. Espera que estoy luchando con el viento, las hojas, las olas y el viento sucumben. Ese no era. Versículo 26. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. La palabra ahí, escandalizaréis, significa abandonaréis. Todos me abandonarán esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, aunque todos se aparten, yo no lo haré. Wow.
Amén. Versículo 30. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Wow. Qué afirmación, qué seguridad la de Pedro. Mira, Pedro estaba completamente seguro de lo que estaba diciendo. En ese momento, cuando Jesús terminó de orar, de compartir la cena, salieron y se fueron al monte de los Olivos, a Getsemaní, el lugar que iba a ser importante en la vida de Jesús, pero también importante en la vida de sus discípulos, porque ellos serían llevados a un lugar para que vieran. Dice que cuando Dios libertó al pueblo de Israel de la mano de los egipcios y los llevó al desierto, dice: y los traje al desierto para tener hambre. Los traje al desierto para que tengan hambre, para que aprendan que no solo de pan vive el hombre. Ahora fíjate algo: un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios santo, un Dios perfecto, te lleva al desierto para hacerte pasar hambre, para que veas que no solo de pan vive el hombre. El hombre necesita la palabra de Dios. Digo, ¿cuánta gente quizás esté pasando hambre? Muchas veces nosotros sufrimos cuando alguien pasa hambre. Ahora, ¿no estará Dios detrás de toda esa hambre para enseñarle a la gente que hay un Dios que puede alimentar hasta las aves del cielo? También puede alimentar a todo aquel que se rinde a los pies del Señor. El problema es que nosotros queremos que sean alimentados aunque le den la espalda a Dios. Y Dios dice: no, no se puede, porque es necesario que ellos me conozcan para que yo los salve, para que yo los perdone y para que tengan vida eterna. A veces Dios tiene que quebrarnos para que nosotros podamos entender cuál es su voluntad, que su voluntad es agradable y es perfecta. Y nunca, jamás va a poder ser quebrada su palabra, su voluntad. A veces el cristiano cree, piensa que puede, que le va a salir. Como que todo el tiempo probamos. A ver si yo me alejo un poquito de Dios, a ver, no me pasa nada. Bueno, sigo un poquitito más. Y sigo un poquitito más. Y estoy bien aquí, ¿no? Y ¿sabes qué? Hasta que te das cuenta de que no funciona así. Y vuelves destruido al principio. Y estando en el principio estás bien, alabas a Dios, levantas tus manos, le pides perdón a Dios. Pero al tiempo, enseguida, cuando estás bien fuerte, empiezas un poquito. Yo recuerdo cuando Cristo llegó a mi vida. Yo me acuerdo que al llegar a la iglesia, yo quería vivir dentro de la iglesia. Yo le preguntaba a los hermanos: ¿cuándo hay reunión de vuelta? Yo quiero estar ahí. ¿Cuándo? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Yo necesito a Dios. A los pocos meses los hermanos me mandaban mensaje: ¿y Gastón, vas a venir a la iglesia? ¿Ya no quieres venir? Ya no sé si necesito a Dios.
Me parece que fue una confusión, me parece que estaba mal en ese momento, medio mal emocionalmente. Por eso que fui a la iglesia, lloré un rato, pero ya estoy bien. Y Dios dice, este necesita más Getsemaní. Este necesita ser quebrado. Y de vuelta fui quebrado, y de vuelta volví, y de vuelta que volví, de vuelta me fui, y de vuelta que me fui, de vuelta volví, y así sucesivamente. Hasta que un día empecé a entender que la ecuación no daba, que no funciona, mi hermano, que hay una palabra que jamás va a poder ser violentada, que Jesús dijo, fuera de mí nada podés hacer. Fuera de mí nada va a funcionar en tu vida. Fuera de mí no hay salvación, no hay gozo, no hay libertad, no hay paz. Por eso que Dios tiene que enseñarnos a entender su voluntad, a aceptar su voluntad, a recibir su voluntad, a caminar en su voluntad, a tomar su voluntad. Es necesario. Pero somos nosotros los que estamos constantemente luchando con la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice, no dejes de congregarte. Yo dejo de congregarme. La palabra de Dios dice, no dejes de dar gracias. Dejo de dar gracias. La palabra de Dios dice, ora en todo tiempo. Yo dejo de orar. La palabra de Dios dice, ama a tu hermano. Yo dejo de amar a mi hermano. La palabra de Dios nos habla, sujétate a tu pastor. No, yo me desujeto a mi pastor. ¿Por qué somos así? Rebeldes todo el tiempo. Y esto era lo que le pasaba a Pedro. Pedro, era necesario que él conociera algo de lo que yo quiero compartirte en esta mañana. El rey David en el Salmo 143:10 dice, enséñame, Dios, a hacer tu voluntad. Pero ¿en qué contexto David dice eso? Enséñame a hacer tu voluntad. Lo dice en el contexto de cuando está quebrado, cuando sus enemigos lo están persiguiendo, cuando está frustrado, cuando está deprimido. En ese momento, Señor, hágase tu voluntad. Quiero tu voluntad. Ayúdame a Dios ahora. Yo les contaba el viernes que en una oportunidad hace muchos años, muchos años, cuando yo era bebito, cuando yo era joven y servía como pastor de jóvenes, recuerdo que una muchacha vino un día a hablar conmigo de que se había enamorado de un chico. Y este chico no era de la iglesia, no pertenecía a la familia de la fe. Entonces yo le dije, mira, la palabra de Dios dice, no te unirás con yugos desiguales. Mira, esto a Dios no le agrada. Y ella dijo, no, pero es un compañero del secundario y es buen pibe y es bueno, y yo lo voy a traer a la iglesia y él se va a convertir y va a ser un siervo de Dios. Y qué bueno. Y al tiempo ella quedó embarazada, y al tiempo se fue de la iglesia. Al tiempo no vino más. Y un día yo me la crucé en la calle. Estaba triste, deprimida. Y yo le pregunté, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo estás? Y ella me dijo, mi vida es un desastre. Mi matrimonio se convirtió en un infierno. Mi esposo me golpea, no me deja ir a la iglesia, me maltrata. ¿Está acá conmigo? ¿Se dio cuenta que la voluntad de Dios era agradable y perfecta? Pero la voluntad de ella era otra. Entonces a veces Dios tiene que dejarnos hacer nuestra voluntad para que veamos que nuestra voluntad no es ni agradable ni perfecta. Nuestra voluntad es emocional.
Nuestra voluntad está atada a emociones, desconociendo un montón de cosas. Por eso que Dios, que sabe todas las cosas, Él lo que nos pide es: confía en mí, ríndete a mí, deja que yo te guíe, deja que yo te lleve, descansa en mi presencia, todo va a salir bien. Mira, hay un plan detrás de todo esto, pero nosotros no queremos eso. No queremos esperar, no queremos entender el plan de Dios, no queremos someternos, no queremos. Tenemos un diseño en nuestra mente, tenemos un plan en nuestra mente. Nosotros hemos ideado una vida que queremos llevarla a cabo. Pero ¿sabes qué? Dios sabe que esa vida no me va a llevar a ningún lado. Ese pensamiento no me va a llevar a ningún lado. Porque todo lo que nosotros deseamos, todo lo que nosotros queremos, mayormente está arraigado a lo temporario, no a lo eterno. La palabra de Dios dice: pon tu mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Pero nosotros miramos lo terrenal, no miramos lo eterno. Si usted mirara por un momento lo eterno, es eterno. Como contaba una vez que un pastor dijo: para simplificar la eternidad es como esto. Es como que un pájaro vuele hasta una playa, tome un granito de arena y lo deja en otro lugar, y después de 1.000.000 de años vuelve y toma otro granito de arena y lo vuelve a dejar en esa playa, y después de 1.000.000 de años vuelve y toma otro granito de arena. Cuando ese pájaro terminó de llevar todos los granitos de arena y ponerlo en el otro lugar, solamente en la eternidad pasó 1 segundo. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros estemos en la eternidad y miremos para atrás y miremos nuestro paso por la tierra y veamos que todo lo que hicimos en esta tierra fue buscar nuestro placer, buscar llenar nuestros vacíos de mi corazón con cosas terrenales, con cosas materiales, despreocupado de Dios, siempre desobedeciendo, siempre haciendo todas las cosas a nuestra manera. ¿Cómo nos sentiremos en ese momento? ¿Cómo nos sentiremos cuando estemos delante de Dios? Y eso es lo que el Señor quería enseñarle a Pedro. En ese momento que llegaron al Monte de los Olivos, Jesús le dijo: todos ustedes, todos me abandonarán. En ese momento que Jesús le dice: todos ustedes me abandonarán, es como cuando alguien dice: bueno, yo hoy estoy medio distanciado de Dios, no tengo ganas de venir a la iglesia, me siento más o menos, estoy medio deprimido, cuando tenga ganas vuelvo. Yo le digo: mira, te va a ir mal. Qué mala onda, pastor. No. ¿Por qué me maldice? No, porque la palabra de Dios dice que apartados de Él nos va a ir mal. Lo dice su palabra. ¿Usted cree que puede cambiar la palabra de Dios? ¿Usted cree que puede transformar la palabra de Dios? ¿Usted cree que yo puedo cambiar vidas? Como yo le decía el otro día a un hermano, le digo: ¿tú crees que una persona, por más que yo sea el más elocuente predicador, el más motivador hombre de Dios, usted cree que yo en algún momento puedo cambiar con lo que yo digo, con mis palabras? ¿Puedo cambiar su corazón? No. La palabra de Dios es clara. Pablo plantó, Apolo regó, o Pablo plantó, Apolo regó, y el crecimiento lo dio Dios. Yo no puedo cambiar una vida. Yo no puedo abrir un corazón. Yo no puedo transformar una mente. Eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente lo puede hacer Dios. Entonces a veces nosotros queremos saltar por encima de su palabra, creer
Por eso nosotros enfatizamos tanto en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el manual para tu vida. Es el manual que te va a decir, hey, mira, la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, mira, esta palabra fue dicha hace 3000 años. Perduró en el tiempo, intentaron todo destruirla, pero a pesar de todo sigue acá. Tú la leíste y tú crees que tú la vas a poder desobedecer sin consecuencias. Es ilógico. Entonces el Señor le dice, todos ustedes me abandonarán porque escrito está. Escrito está. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Hasta ahí muy lindo, ¿no? Pero fíjate, Pedro. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos te abandonen, aunque todos se alejen, aunque todos se vayan, yo, wow, qué lindo, ¿no? Yo soy el mejor. Yo no me iré. Yo estaré al lado tuyo, Jesús. Yo te seré fiel. Hermano, ¿sabe las veces que escuché esa palabra? ¿Sabe las veces que la gente, pastor, hasta el fin con usted? Voy a estar con usted hasta la eternidad. Yo ahí hago, tranquilo, como dice mi hijo, tranquilo, heroico, tranquilo, quédate tranquilo. Y Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, aunque todos se vayan, yo no lo haré. Hermano, lo que Pedro no sabía es que el yo de él no implica nada en la vida. Cuando tú dices, yo lo voy a lograr, yo voy a ser fiel, yo voy a servir, yo voy a tener, yo... Jugaste mucho al yo-yo de chico, quizás. Pero Jesús tenía que enseñarle una lección a Pedro. Y Jesús le dijo, escucha, de cierto te digo. ¿Sabe lo que significa la palabra desierto? Desierto, no, mentira. Verdad. De verdad te lo digo, Pedro. Te lo dije anteriormente que escrito está, heriré al pastor y todos lo abandonarán. Está escrito. Hoy yo voy a ser herido y todos ustedes van a salir corriendo. Está escrito, Pedro. El Señor lo estableció. Es un fundamento establecido en una base sólida, inamovible. Y tú me vienes a decir que tú no lo harás. Tú le estás diciendo a Dios en la cara, Dios, tú te estás equivocando. Tú no tienes razón. Como decían estos pastores y todos los que se juntaron a orar por esta niña que había muerto, le estaban diciendo a Dios en la cara, hey, Dios, tú te equivocaste. Tú no sabes lo que estás haciendo. Esta niña tiene propósito. Esta niña tiene que tener una familia. Esta niña tiene que ser una ministro. Esta niña, hey, Dios, tú te equivocaste. ¿Se acuerdan la Torre de Babel? Era eso. Era ir delante de Dios y decirle en la cara a Dios, mira Dios, yo hago lo que yo quiero. Y dice que Dios los confundió. Se les terminó la torre enseguida. Entonces Jesús le enseña una lección a Pedro. Y le dijo, de cierto, de verdad te digo que tú hoy, no mañana, no pasado, no el año que viene, sino cuando, ¿sabes cuándo, Pedro? Hoy mismo, en esta noche, antes que el gallo cante 2 veces,
No me negarás una. No me negarás dos. ¿Cuánto es lo peor? ¿Tres? Tú me negarás tres. Y no me negarás tres. E incluso hasta me maldecirás, Pedro. Imagínate. Imagínate eso. De cierto te digo, Pedro, que hoy, esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Qué seguridad, ¿no? Qué seguridad la de Pedro. Qué seguridad la del hombre. ¿Seguridad en qué? ¿Seguridad en dónde? Pedro no estaba evaluando ciertas cosas que tenía que evaluar. Pedro creía que era capaz. Pero lo que Pedro no sabía era que escrito estaba. Y una voluntad de Dios está por encima de tu propia voluntad. Nosotros, aunque querramos, mi hermano, aunque querramos que las cosas cambien, por más que sea fuerte tu deseo. Pedro tenía un deseo muy fuerte. Yo nunca, jamás te negaré. Ahora, ¿usted cree que Pedro le mintió? No. Pedro no mintió. Lo que Pedro no evaluó fue lo que queremos evaluar ahora al finalizar. Pedro no estaba evaluando ciertas cosas. Pedro creía que conocía su corazón, pero en realidad es Dios el que conoce nuestro corazón. Pedro creía que se conocía. Dios quería enseñarle a Pedro de lo que realmente era capaz. La gente se cree mejor de lo que realmente es. Nos creemos mejor de lo que realmente somos. Pedro necesitaba tener una experiencia de nuestra voluntad, una dosis de mi voluntad, una dosis de mi fortaleza, una dosis de te prometo no voy a pecar más, te prometo, Dios, que voy a cambiar, te prometo, amor, que voy a ser diferente. Hoy sí es el día. Hoy recibí la unción, hoy tengo el poder, hoy tengo todo, hoy voy a cambiar. Pedro, lo único que miró, ¿sabe lo que fue? Su pasión. Pedro miró su pasión y el deseo que él tenía en su corazón de querer ser fiel. Pero eso no alcanza. No alcanza tu pasión. No alcanza tu deseo. Yo tengo el deseo de ir a la iglesia. Yo tengo el deseo de ser cristiano. Yo tengo el deseo de servir. Yo tengo el deseo de ser fiel. No alcanza. Porque Pedro no estaba evaluando ciertas cosas que le suceden al hombre, que el Señor sí las evaluaba. Primero, la carne. La carne es débil. Jesús le dijo: orad, porque la carne es débil. Y segundo, lo que Pedro nunca evaluó es algo que nos enseña la palabra de Dios. Nuestra lucha es contra potestades y principados. Hay una guerra espiritual todo el tiempo en contra de tu vida. Que si esa guerra que nosotros no vemos, pero que Dios está en control y Dios
no nos ayuda y no nos favorece, mi hermano, por más que tú tengas la fuerza de voluntad que tengas, el deseo que tú tengas, tú caerías en picada instantáneamente. Si Dios sacara la mano por un instante de tu vida, tú te convertirías en la peor persona que ha pisado esta tierra.